Mi esposa envió un mensaje de texto: relájate, es solo una escapada de chicas. Yo respondí: espero que tú y Jackson disfrutéis de la isla. Antes de que ella siquiera se registrara en el hotel, ya me estaba llamando sin parar y reservando el primer vuelo de vuelta a casa. Hace 3 semanas, descubrí que mi esposa estaba teniendo una relación inapropiada. No porque hubiera estado buscando pruebas, no porque hubiera contratado a un investigador privado. Su teléfono vibró en la encimera de la cocina mientras ella estaba en la ducha y yo instintivamente lo miré. Un mensaje de alguien llamado Jackson apareció en la pantalla. No puedo esperar a nuestra escapada a Miami. Solo tú, yo y la playa. Me quedé allí por un momento, con la taza de café en la mano, procesando lo que acababa de leer. 23 años de matrimonio, y así es como me entero. No a través de una confrontación dramática o un comportamiento sospechoso. Solo un momento de descuido y un teléfono olvidado. Pero aquí está la cosa. Cuando descubres algo como esto, tienes opciones. Puedes explotar, gritar, exigir respuestas, o puedes pensar. Elegí pensar. No dije nada esa mañana. No lo mencioné esa noche. En cambio, comencé a prestar atención, a observar, a aprender, y lo que aprendí me revolvió el estómago. Esto no era un error reciente o un momento de debilidad. Llevaba meses ocurriendo. Jackson Vance del estudio de yoga. Divorciado de una conocida de la infancia. Conduce un BMW de leasing que probablemente cuesta más que mi pago mensual de la hipoteca. Todo lo que aparentemente yo no era. Los mensajes que vi en los días siguientes pintaron un cuadro que hubiera preferido olvidar. Talleres de fin de semana que no eran talleres. Noches hasta tarde con Paige que no eran con Paige. Una doble vida que nunca había sospechado. Pero en lugar de confrontarla, hice algo diferente. Planeé. Llamé a mi amigo David que trabaja en un bufete de abogados en el centro. No para obtener asesoramiento legal todavía, solo para entender mis opciones. Tomé fotos de documentos importantes. Comencé a interesarme por nuestras finanzas como nunca antes lo había hecho. Y esperé. 3 semanas de espera. 3 semanas viéndola mentirme a la cara todos los días. 3 semanas de ella llegando a casa del club de lectura oliendo a la colonia de otro hombre. 3 semanas preparándome para este preciso momento porque sabía que el viaje a Miami se acercaba. La había oído hablar por teléfono planeándolo. Diciéndole a Jackson cómo me convencería de que era solo un fin de semana de chicas. Cómo me haría creer que Paige y Heather también iban. Qué fácil sería engañarme. La ironía no se me escapó. Ella pensaba que yo era ingenuo. Pensaba que yo era el tipo de marido que simplemente asiente y sonríe mientras ella desaparece para un fin de semana romántico con otro hombre. Y durante 3 semanas, le dejé creer exactamente eso. Esta mañana, me besó de despedida como si nada estuviera mal. Me dijo que me extrañaría. Dijo que las chicas la recogían para ir al aeropuerto. Incluso le ayudé a meter la maleta en el Uber. Sabiendo perfectamente que Jackson probablemente la estaba esperando en el aeropuerto para tomar el mismo vuelo. Diviértete con las chicas, le dije, apretando su mano. Te mereces estas vacaciones. Ella sonrió, esa sonrisa que me había estado dando durante meses. La que ahora reconocía como puro engaño. Te enviaré un mensaje cuando aterricemos, dijo. Y me envió un mensaje justo a tiempo, probablemente mientras Jackson recogía su equipaje en Miami. Mi teléfono vibró alrededor de las 3 de la tarde con su mensaje. No te preocupes, es solo un inocente viaje de chicas. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. La palabra inocente casi me hizo reír. Después de 3 semanas de planificación, 3 semanas de verla mentir, 3 semanas de prepararme para este momento, tuvo la audacia de usar la palabra inocente. Fue entonces cuando escribí mi respuesta. Corta, simple y garantizada para hacer añicos la fantasía que había construido para sí misma. Espero que tú y Jackson disfrutéis de la isla. Le di a enviar y dejé mi teléfono en mi escritorio en el trabajo. Luego esperé. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo a 2000 millas de distancia. Podía imaginar su cara mientras leía esas palabras.
La confusión, luego el pánico, luego la creciente comprensión de que toda su actuación acababa de desmoronarse. Mi teléfono comenzó a sonar un rato después. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. Para cuando salí del trabajo una hora más tarde, tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Cada mensaje más desesperado que el anterior. Llámame, por favor. No es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. Por favor, no hagas esto. Vuelvo a casa ahora mismo, pero el que realmente destacó fue enviado 20 minutos después de mi respuesta. Vuelo reservado. Aterrizando en O'Hare a las 11:47 de la noche. Por favor, no me dejes. Fue entonces cuando supe que la tenía exactamente donde la quería. No en una habitación de hotel en Miami con Jackson, sino aterrorizada, desesperada y finalmente entendiendo que había estado jugando un juego con alguien que estaba 10 pasos por delante de ella todo el tiempo. 23 años de matrimonio, y me tomó exactamente un mensaje de texto para cambiar el guión por completo. Ella pensaba que se estaba escapando para una escapada romántica secreta. En cambio, había caído directamente en la trampa que había estado preparando durante 3 semanas. El teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de ella. Miré la pantalla y sonreí por primera vez en semanas. Luego rechacé la llamada y volví al trabajo. Después de todo, tenía mucho que lograr antes de que su vuelo aterrizara esta noche. La belleza de tener 3 semanas para prepararse es que puedes considerar todos los escenarios posibles. Mientras ella intentaba frenéticamente contactarme desde Miami, yo estaba ejecutando un plan que había estado perfeccionando desde el día en que descubrí la verdad. Primera parada, Harper y Asociados en el centro. David había organizado una reunión con una de sus abogadas de divorcio. Una mujer astuta llamada señora Albrecht, que no perdía el tiempo en cumplidos. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabe?, preguntó, revisando las fotos de los documentos que había tomado en las últimas semanas. 3 semanas. Lo he documentado todo. Ella asintió con aprobación. Inteligente. La mayoría de los hombres vienen aquí emocionales y sin preparación. Tiene extractos bancarios, información de la hipoteca, cuentas de jubilación. Es un buen trabajo. Mientras hablábamos, mi teléfono seguía vibrando. Las llamadas habían disminuido, pero los mensajes de texto llegaban en oleadas. Eché un vistazo a algunos durante la reunión. Nunca quise que esto sucediera. Jackson no significa nada para mí. Por favor, déjame explicar. La señora Albrecht notó que mi teléfono se iluminaba constantemente. La otra parte está tratando de contactarlo. Está descubriendo que las acciones tienen consecuencias, dije, poniendo el teléfono boca abajo sobre la mesa. Bien. No responda todavía. Deje que entre en pánico un rato. Es increíble lo rápido que la gente empieza a cometer errores cuando está desesperada. Para cuando salí del bufete, eran casi las 8 de la tarde. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas más y más de 100 mensajes de texto. Los más recientes se estaban volviendo más frenéticos. Estoy en el avión ahora. Necesitamos hablar cara a cara. Sé que estás enojado, pero por favor no me excluyas. Pero hubo uno que me llamó la atención, enviado una hora antes. Jackson no entiende por qué me voy. Le dije que había una emergencia familiar. Por favor, no se lo digas a su esposa. Por favor. Esa última parte me hizo hacer una pausa. La esposa de Jackson. En toda mi investigación sobre Jackson, de alguna manera había pasado por alto ese detalle. Él también estaba casado. No solo era mi esposa la que había cruzado la línea. Eran 2 personas casadas destruyendo 2 familias. Conduje a casa lentamente, tomando el camino largo. La casa se sentía diferente cuando entré. Más silenciosa, pero también más limpia en cierto modo, como si se hubiera levantado un peso. Me serví una bebida y me senté en mi sillón, el que ella siempre se quejaba. Ese viejo sillón reclinable arruina toda la sala de estar, decía ella. Esta noche, se sentía perfecto. Mi teléfono sonó de nuevo.
Esta vez, respondí. Gracias a Dios, suspiró antes de que pudiera decir algo. He estado tratando de contactarte durante horas. Mi vuelo aterriza en 3 horas, y necesitamos. ¿Cómo está manejando Jackson esta partida repentina? Pregunté con calma. Silencio. Luego, con una voz mucho más débil. ¿Qué quieres que diga? Quiero que dejes de insultar mi inteligencia. Me has estado mintiendo durante meses. Hiciste las maletas para una escapada romántica con otro hombre. Me besaste esta mañana sabiendo exactamente a dónde ibas y con quién ibas. Así que, por favor, ahórrame la actuación. ¿No fue? No se suponía que sucediera así. ¿Qué parte? ¿El romance en sí o ser descubierta? Otra larga pausa. Ambas. Al menos eso fue honesto. Esto es lo que va a pasar, continué. Vas a volver a casa esta noche. Vamos a tener exactamente una conversación. Y luego vas a empacar lo que necesites y encontrar otro lugar donde quedarte mientras resolvemos los detalles legales. ¿Detalles legales? Ya estás hablando con abogados. Hablé con una abogada hace 3 horas, presenté la documentación preliminar hace 2 horas y congelé nuestras cuentas conjuntas hace 1 hora. Pasaste meses planeando tus pequeñas vacaciones con Jackson. Yo pasé 3 semanas planeando esta conversación. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había colgado. Lo sabías, susurró finalmente. Lo sabías antes de que me fuera. Lo supe la mañana en que Jackson te envió un mensaje de texto sobre vuestra escapada a Miami y dejaste tu teléfono en la encimera. He sabido de cada mentira desde entonces, cada falsa reunión del club de lectura. Cada supuesta noche de chicas. Cada vez que llegabas a casa oliendo a su colonia y me decías que me extrañabas. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el momento en que me di cuenta de que mi esposa era capaz de mirarme a los ojos todos los días mientras vivía una vida completamente diferente a mis espaldas. Nunca quise hacerte daño. Eso casi me hizo reír. Me has estado haciendo daño durante meses. La única diferencia es que ahora tienes que reconocerlo. ¿Podemos por favor hablar cuando llegue a casa? Cara a cara. Hablaremos. Pero entiende una cosa. Esto no es una negociación. Esto no es terapia de pareja. Soy yo diciéndote exactamente cómo va a ir esto. Perdiste el derecho a opinar cuando te subiste a un avión a Miami con otro hombre. ¿Y la esposa de Jackson? ¿Vas a decírselo? Ahora, esto era interesante. Incluso en su pánico, todavía estaba tratando de proteger a Jackson. Eso depende enteramente de cómo vaya esta conversación esta noche. Por favor, no destruyas su matrimonio también. ¿Su matrimonio? Dejé que eso quedara en el aire por un momento. ¿Te preocupa destruir su matrimonio después de que acabas de destruir el nuestro? No es lo mismo. Tienes toda la razón. No es lo mismo. Su esposa merece saber la verdad al igual que yo merezco saber la verdad. La diferencia es que ella se va a enterar esta noche en lugar de descubrirlo por accidente en 3 semanas. No puedes hacer eso. En realidad, puedo hacer lo que quiera. Verás, esa es la cosa de ser el que no engaño. Yo decido cuántas verdades salen a la luz y cuándo. La llamada terminó abruptamente. Me había colgado. 5 minutos después, llegó un mensaje de texto. Aterrizando en 2 horas. No hagas nada estúpido antes de que llegue. Me serví otra bebida y abrí mi portátil. Era hora de encontrar a la esposa de Jackson en las redes sociales. Después de todo, alguien probablemente debería advertirle que el viaje de negocios de su marido a Miami se acortó debido a circunstancias imprevistas. 2 pueden jugar al juego de los mensajes y yo había tenido 3 semanas para perfeccionar mi estrategia. Encontrar a la esposa de Jackson me llevó exactamente 15 minutos. Las redes sociales hacen que todo sea tan conveniente en estos días. Megan Vance, casada con Jackson desde hace 8 años, 2 hijos, trabaja a tiempo parcial como higienista dental. Su última publicación de ayer la mostraba deseándole a Jackson un buen viaje para su importante conferencia en Florida. Me quedé mirando esa publicación durante mucho tiempo.
Importante conferencia. Las mentiras nunca terminaban, ¿verdad? Todavía estaba debatiendo exactamente cómo manejar la situación con Megan, cuando oí al Uber detenerse en nuestra entrada. 11:52 de la noche, 5 minutos después de su hora de llegada programada a través de la ventana, la vi bajar lentamente, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. No había rastro de Jackson. Obviamente, él probablemente todavía estaba en Miami. Preguntándose qué tipo de emergencia familiar podría hacer que alguien abandonara un fin de semana romántico tan rápidamente. Usó su llave para entrar, lo que me sorprendió un poco. Medio esperaba que llamara a la puerta, tal vez para tantear el terreno primero. En cambio, entró directamente a la sala de estar donde yo estaba sentado, todavía en ese sillón que tanto odiaba. Se veía horrible, el pelo desordenado por el viaje, el maquillaje corrido, la ropa arrugada. Pero más que eso, se veía derrotada. Esta no era la mujer segura de sí misma que me había besado de despedida 12 horas antes. Era alguien que había pasado las últimas 8 horas dándose cuenta de que todo su mundo estaba a punto de cambiar. Necesitamos hablar, dijo, dejando su pequeña bolsa de viaje junto a la puerta. No, respondí con calma. Tú necesitas escuchar. Se sentó en el sofá frente a mí, el mismo sofá donde habíamos visto la televisión juntos durante años, donde se había acurrucado a mi lado el fin de semana pasado. Todo mientras planeaba su escapada secreta en su cabeza. Sé que estás enojado. Levanté una mano. Antes de que digas otra palabra. Entiende que lo sé todo. Sé lo del estudio de yoga. Sé de los viajes de fin de semana que no eran con Paige. Sé de las noches hasta tarde cuando supuestamente trabajabas horas extras. Sé de los recibos de hotel que pensabas que habías escondido también. Así que, por favor, no nos insultes a ninguno de los dos fingiendo que esto fue un error reciente o un momento de debilidad. Sus hombros se hundieron. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 3 semanas. Desde la mañana en que Jackson te envió un mensaje de texto sobre Miami y dejaste tu teléfono en la encimera. Y no dijiste nada durante 3 semanas. Estaba recopilando información, descubriendo cuán profundo era esto, averiguando cómo protegerme legal y financieramente. Sabes, todas las cosas en las que deberías haber estado pensando antes de decidir hacer estallar nuestro matrimonio. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? ¿Alguna vez ibas a decírmelo? ¿O el plan era simplemente mantener esta doble vida indefinidamente? Estuvo en silencio por un largo momento. No lo sé. Al menos eso es honesto. Pero esto es lo que sí sé. Tomaste decisiones durante meses. Tomaste una decisión. Cada vez que me mentiste a la cara. Cada vez que me besaste de despedida antes de ir a verlo. Cada vez que volviste a casa y fingiste ser la esposa fiel. Esas fueron todas decisiones. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Me hiciste daño todos los días. La única diferencia es que ahora tienes que reconocerlo. Comenzó a llorar. No los sollozos dramáticos que se ven en las películas. Solo lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Ahora vives con las consecuencias. Ya he solicitado el divorcio. Nuestras cuentas conjuntas están congeladas. Pendientes de revisión legal. Tengo todo lo que necesito documentado. Y mañana por la mañana, vas a encontrar un lugar donde vivir mientras resolvemos los detalles. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. En realidad, sí puedo. Verás, esta casa está solo a mi nombre. Recuerda, la compramos antes de casarnos. Y tú nunca quisiste la responsabilidad de la propiedad conjunta. Suerte para mí, mala suerte para ti. Eso la golpeó fuerte. Pude ver cómo se daba cuenta de lo vulnerable que era su posición. ¿Y la esposa de Jackson? ¿Vas a decírselo? Todavía no lo he decidido. Parte de mí piensa que merece saberlo. Parte de mí piensa que no es mi responsabilidad limpiar tu desorden. Por favor, no destruyas su matrimonio. Su matrimonio fue destruido en el momento en que decidió llevar a mi esposa a Miami.
Yo solo estaría entregando la noticia. No lo entiendes. Tiene hijos, una familia. Yo también la tenía. Hasta que mi esposa decidió que otra familia era más interesante. Ella se estremeció. Bien. ¿Puedo preguntarte algo? Continué. ¿Cuál era el plan? ¿Alguna vez ibas a divorciarte de mí? ¿O simplemente ibas a mantenernos a los dos indefinidamente? No lo sé. No estaba pensando tan a futuro. Eso es obvio. ¿Sabes cuál es la parte más divertida de todo esto? Realmente pensaste que eras lo suficientemente inteligente como para salirte con la tuya. Pensaste que yo era demasiado estúpido o demasiado confiado para enterarme. Incluso esta mañana, me miraste a los ojos y me dijiste que me extrañarías mientras literalmente salías por la puerta para estar con otro hombre. No fue así. Fue exactamente así. ¿Quieres saber qué me convenció de solicitar el divorcio? No fue descubrir lo de Jackson. Fue verte mentirme tan fácilmente durante 3 semanas después de que supe la verdad. La facilidad con la que me engañaste fue realmente impresionante. Estaba llorando más fuerte ahora. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos superar esto? ¿Terapia de pareja? Tal vez. ¿Superar qué? Los meses de mentiras, el romance, el hecho de que literalmente estabas en otro estado con otro hombre hace unas horas. O tal vez podamos superar el hecho de que acabas de pedirme que no se lo diga a su esposa porque todavía lo estás protegiendo incluso ahora. No lo estoy protegiendo. Estoy tratando de minimizar el daño. ¿Para quién? ¿Para él? Porque seguro que no te preocupaba minimizar el daño para mí cuando estabas planeando tu escapada romántica a Miami. Eso no es justo. ¿Justo? Me levanté de mi sillón. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Lo justo habría sido tener esta conversación antes de que decidieras engañarme. Lo justo habría sido decirme que no eras feliz en lugar de encontrar a otra persona. Lo justo habría sido pedir el divorcio si querías salir en lugar de hacerme vivir una mentira durante meses. Sé que cometí errores. ¿Errores? Olvidar comprar leche es un error. Pasar accidentalmente un semáforo en rojo es un error. Lo que hiciste fue una serie de decisiones deliberadas durante meses para traicionar todo lo que construimos juntos. Ella me miró desde el sofá, el rímel corriendo por sus mejillas. Entonces eso es todo. 23 años y simplemente terminas. No, 23 años y tú decidiste que habías terminado. Yo solo estoy aceptando tu decisión y avanzando en consecuencia. Nunca dije que quisiera el divorcio. No tenías que decirlo. Lo demostraste. Cada mentira, cada reunión secreta. Cada vez que lo elegiste a él por encima de nuestro matrimonio. Las acciones hablan más que las palabras. ¿Y si termino todo con Jackson? ¿Y si lo bloqueo por completo y empezamos de nuevo? ¿Empezar de nuevo? Casi me reí. ¿Crees que podemos simplemente volver atrás? ¿Crees que podría volver a confiar en ti? ¿Crees que podría volver a mirarte de la misma manera? La gente supera los romances todo el tiempo. Esa gente no pasó meses viviendo una doble vida. Esa gente no planeó escapadas románticas con sus amantes. Esa gente fue descubierta porque fueron descuidados con sus teléfonos, no porque se sintieran culpables y confesaran. Se quedó callada de nuevo, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Duerme un poco, le dije. Mañana. Empacas lo que necesitas y encuentras un lugar donde quedarte. Nos encargaremos del resto a través de abogados. ¿Y la esposa de Jackson? La miré por última vez, todavía preocupada por Jackson, todavía tratando de protegerlo incluso ahora. Te lo haré saber mañana. Luego subí las escaleras, dejándola sola en el sofá que había ayudado a elegir cuando todavía creíamos en él para siempre. Me desperté a las 6 de la mañana con el sonido de ella empacando abajo. Bien. Finalmente estaba entendiendo que esto no era una negociación. Mientras ella se movía por la casa, recogiendo sus cosas, hice café y abrí mi portátil. Era hora de hacer algunas llamadas. Primera llamada a Megan Vance. Había encontrado su número de trabajo en el sitio web de la clínica dental.
Respondió al segundo timbre, probablemente esperando la cancelación de un paciente. Megan, esto va a sonar extraño, pero necesito decirte algo sobre tu esposo, Jackson. Hubo una pausa. ¿Quién es? Mi nombre no importa. Lo que importa es que Jackson no estaba en una conferencia en Miami ayer. Estaba allí con mi esposa. Han estado teniendo un romance durante meses. Silencio entonces. Eso es imposible. Jackson ha estado trabajando hasta tarde en este proyecto durante semanas. Me mostró los materiales de la conferencia. Señora, mi esposa me envió un mensaje desde Miami ayer diciendo que era solo un inocente viaje de chicas. Le respondí diciéndole que disfrutara de la isla con Jackson. Estaba en el primer vuelo de regreso a casa y llegó a las 11:47 de anoche. Su esposo probablemente todavía está en Miami. Preguntándose por qué su fin de semana romántico se acortó. Esto es una locura. Estás mintiendo. Verifique la ubicación de su teléfono. Verifique los extractos de su tarjeta de crédito. Verifique el sitio web de la conferencia para ver si siquiera hubo un evento ayer. No le pido que me crea. Le pido que verifique lo que le estoy diciendo. La línea estuvo en silencio durante casi un minuto. Luego oí teclear en el fondo. Oh, Dios mío, susurró. No hay ninguna conferencia. El sitio muestra que su próximo evento no es hasta octubre. Siento que haya tenido que enterarse de esta manera, pero merece saberlo. Colgó sin decir otra palabra. Siguiente llamada a la hermana de mi esposa, Jenny. Eran cercanas, y Jenny siempre había apoyado nuestro matrimonio. Merecía escucharlo de mí antes de que comenzara el ciclo de historias. Jenny, soy yo. Tengo que decirte algo y va a ser difícil de escuchar. ¿Está todo bien? Suenas serio. Tu hermana ha estado teniendo un romance durante meses. Lo descubrí hace 3 semanas y hoy se muda. ¿Qué? Eso es imposible. Me lo habría dicho si estuviera teniendo problemas. No te lo dijo porque no estaba teniendo problemas. Estaba teniendo un romance con un tipo llamado Jackson de su estudio de yoga ayer. Voló a Miami con él para un fin de semana romántico. La descubrí y volvió a casa anoche. Yo. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quería que lo escucharas de mí antes de que empiece a llamar a todo el mundo con su versión de los hechos. ¿Estás seguro de esto? Jenny, tengo 3 semanas de pruebas. Mensajes de texto, recibos de tarjetas de crédito, reservas de hotel. Estoy seguro. Después de colgar, oí pasos en las escaleras. Apareció en la cocina con 2 maletas, con aspecto de no haber dormido nada. ¿A dónde se supone que voy a ir? Preguntó. Ese ya no es mi problema. Deberías haber pensado en eso antes de decidir reorganizar tu vida en torno a otro hombre. ¿Puedo quedarme con Jennifer unos días mientras me organizo? Puedes intentarlo. Acabo de hablar con ella por teléfono. El color desapareció de su rostro. Se lo dijiste a mi hermana. Le dije la verdad. Igual que se lo dije a la esposa de Jackson hace 1 hora. Llamaste a Megan. Realmente llamaste a su esposa. Ella merecía saberlo. Igual que yo merecía saberlo. Es curioso cómo funciona eso. Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Lo estás destruyendo todo. No estoy destruyendo nada. Estoy revelando lo que tú ya destruiste. Hay una diferencia. Jackson va a perder su trabajo por esto. Su esposa se llevará a los niños. Jackson tomó sus decisiones. Las acciones tienen consecuencias. Algo que ambos estáis aprendiendo hoy. No lo entiendes. Está en otro estado. Ni siquiera puede defenderse. ¿Defenderse de qué? ¿De la verdad? ¿Del hecho documentado de que ha estado teniendo un romance con la esposa de otro hombre durante meses? ¿Cuál sería exactamente su defensa? Puso la cabeza entre las manos. Esto es una pesadilla. Para ti, tal vez. Para mí, es justicia. Mi teléfono sonó.
Número desconocido con un código de área 305. Miami. Respondí. ¿Es este el marido de ella? La voz de un hombre claramente agitado. Depende de quien pregunte. Soy Jackson. ¿Qué demonios le dijiste a mi esposa? Le dije la verdad. Algo que aparentemente olvidaste hacer cuando le dijiste que ibas a una conferencia. No entiendes la situación. La entiendo perfectamente. Estás teniendo un romance con mi esposa. Planeasteis una escapada romántica juntos. Le mentiste a tu esposa sobre a dónde ibas. ¿Qué parte me perdí? Es complicado. En realidad es muy simple. Eres un hombre casado que decidió perseguir a una mujer casada. Ahora ambos estáis lidiando con las consecuencias. Lo has arruinado todo. No he arruinado nada. Tú y mi esposa lo arruinasteis todo hace meses. Yo simplemente dejé de fingir que no estaba sucediendo. Mi esposa está hablando de llevarse a los niños. Está llamando a abogados. Bien por ella. Se merece algo mejor que un marido que miente sobre viajes de negocios para poder engañarla. No sabes lo que has hecho. Sé exactamente lo que he hecho. Les he dado a dos mujeres la información que necesitaban para tomar decisiones informadas sobre sus matrimonios. Algo que sus maridos deberían haber hecho hace meses. Colgó. Mi esposa me estaba mirando desde el otro lado de la mesa de la cocina. Parecía aterrorizado. Debería estarlo. Su esposa es lo suficientemente inteligente como para protegerse a sí misma y a sus hijos. A diferencia de algunas personas, no va a pasar meses en negación. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio? ¿Aquel en el que viviste una doble vida durante meses? ¿Aquel en el que me mentiste a la cara todos los días? ¿Aquel en el que planeaste vacaciones románticas con otros hombres? Ese matrimonio terminó el día que decidiste que Jackson era más importante que tu marido. Nunca dije que fuera más importante. No tenías que decirlo. Me lo demostraste. Cada elección que hiciste, cada mentira que dijiste. Cada noche que volviste a casa después de estar con él y fingiste que me amabas. Las acciones hablan más que las palabras. Recogió sus maletas. Te llamaré cuando averigüe dónde me quedo. No te molestes. Toda la comunicación pasa por los abogados ahora. No tiene por qué ser así. En realidad, sí. Te aseguraste de eso cuando te subiste a un avión a Miami con otro hombre ayer. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Por si sirve de algo, lo siento. ¿Sientes que te hayan descubierto o sientes haberlo hecho? No respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. Después de que se fue, me serví otra taza de café y volví a sentarme en mi portátil. Era hora de cambiar todas las contraseñas, cancelar sus tarjetas de crédito y actualizar los contactos de emergencia en el trabajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. Me enteré por ahí. Estás teniendo una semana interesante. ¿Necesitas algo? Respondí. Acabo de ejecutar todo lo que discutimos. ¿Limpio y completo? Genial. ¿Cómo lo estás llevando? Mejor de lo esperado. Resulta que tener un plan marca la diferencia. Y era verdad. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar normalmente. La casa se sentía más ligera. La tensión constante que había estado cargando había desaparecido. Mi teléfono sonó de nuevo. ¿Viene? No puedo creer que te haya hecho esto. Créelo. Tengo 3 semanas de documentación. Me llamó llorando, preguntando si podía quedarse aquí. Le dije que necesitaba tiempo para procesar esto. Eso es. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Cómo vives una mentira durante meses? Alguien que pensaba que era más inteligente que todos los demás. Alguien que pensaba que podía tenerlo todo indefinidamente. Lo siento mucho. No lo sientas por mí. Estoy bien. Siéntelo por ella. Tiró 23 años por alguien que probablemente esté perdiendo su trabajo y su familia hoy. ¿Jackson realmente está perdiendo su trabajo?
Su esposa llamó a su oficina esta mañana. Resulta que ha estado usando dinero de la empresa para viajes personales. Miami no era un viaje de negocios, pero lo cargó a gastos. Fraude corporativo además de todo lo demás. Está teniendo un día muy malo. Dios mío. Como dije, las acciones tienen consecuencias. Simplemente no pensó que nadie ataría cabos. Después de colgar, me di cuenta de algo. Por primera vez en 3 semanas, estaba sonriendo genuinamente. No porque disfrutara viendo a la gente en problemas, sino porque la verdad finalmente había salido a la luz. No más mentiras. No más fingimiento. No más vivir en el engaño de otra persona. La parte difícil había terminado. Todo lo que seguía era solo papeleo. 2 días después, apareció en mi oficina. Estaba revisando los informes trimestrales cuando mi asistente me llamó. Su esposa está aquí. Dice que es urgente. Casi dije que enviara a seguridad, pero la curiosidad ganó. Que pase. Se veía aún peor que la noche del martes. Ojeras oscuras bajo los ojos, ropa arrugada, pelo que no había visto un cepillo en días. Esta no era la mujer arreglada que planeaba vacaciones secretas hace una semana. Necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Pensé que había sido claro. Toda la comunicación pasa por los abogados. Por favor, solo 5 minutos. Me recliné en mi silla. El tiempo corre. Cometí un error. Un error terrible, espantoso. Nuestros 23 años deberían contar para algo. Si contaron para algo. Contaron lo suficiente como para darte 3 semanas para confesar después de que me enteré. Elegiste seguir mintiendo en su lugar. Tenía miedo. No sabía cómo decírtelo. No tenías miedo el martes por la mañana cuando me besaste de despedida antes de subirte a un avión con Jackson. Estabas emocionada. Ella se estremeció. Eso no es justo. Lo que no es justo es que estés en mi oficina pidiendo perdón mientras la esposa de Jackson probablemente se está reuniendo con abogados de divorcio por lo que vosotros dos hicisteis. Su matrimonio ya estaba en problemas. ¿Según quién? ¿Jackson? El tipo que le dijo a su esposa que iba a una conferencia de negocios mientras planeaba un fin de semana romántico contigo. No entiendes lo complicada que es esta situación. No es complicada. Lo elegiste a él por encima de mí repetidamente durante meses. Ahora estás lidiando con las consecuencias. ¿Y si te dijera que no significaba nada? Que solo fue una aventura. Casi me reí. Eso lo empeora, no lo mejora. Hiciste estallar nuestro matrimonio por alguien que no significaba nada para ti. Eso no es lo que quise decir. Sé exactamente lo que quisiste decir. Pensaste que echar a Jackson debajo del autobús de alguna manera mejoraría esto. Pero aquí está la cosa. No me importa si significaba todo o nada. Aún así elegiste mentirme todos los días durante meses. La gente comete errores. La gente perdona. Algunos errores pueden ser perdonados. Esto no fue un error. Fue un engaño cuidadosamente planeado que requirió que me mintieras a la cara todos los días. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin ser invitada. ¿Qué se necesitaría para arreglar esto? Nada. No hay nada que puedas ofrecer que me haga confiar en ti de nuevo. Dejaré el estudio de yoga. Bloquearé a Jackson por completo. Iré a terapia. Harás todo eso de todos modos si quieres tener alguna oportunidad de ser feliz en tu próxima relación. Esta se acabó. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Algo que olvidaste cómo hacer hace meses. Mi teléfono vibra. Un mensaje de texto de David. Tu esposa presentó una contrademanda de divorcio citando abandono emocional. ¡Ojo! Le mostré la pantalla. ¿Abandono emocional? ¿Esa es tu estrategia legal? Su cara se puso roja. Mi abogado dijo. Tu abogado es un idiota si piensa que eso va a funcionar. Tengo 3 semanas de evidencia documentada que muestra que estabas emocionalmente desconectada de este matrimonio mucho antes de que yo descubriera por qué.
Nunca te abandoné emocionalmente. ¿En serio? ¿Planear vacaciones románticas con otros hombres mientras le mientes a la cara a tu esposo? Eso es disponibilidad emocional. Deja de echármelo en cara. Sucedió hace 3 días. No es historia antigua. Se levantó abruptamente. Bien. ¿Quieres jugar duro? La esposa de Jackson retiró el caso. ¿Qué caso? El caso de fraude corporativo. Decidió no presentarlo. Bien por Jackson. Sigue desempleado y divorciándose. Pero al menos no está en problemas legales y su esposa quiere arreglar las cosas. Eso realmente me sorprendió. En serio. Me llamó ayer, dijo que prefería luchar por su matrimonio que renunciar a él. Interesante. Así que ella está dispuesta a perdonar a Jackson, pero tú estás aquí porque no estoy dispuesto a perdonarte. No es la misma situación. Tienes razón. Jackson confesó a su esposa cuando fue confrontado. Tú todavía estás tratando de manipular la narrativa. Incluso ahora. Estoy tratando de salvar nuestro matrimonio. No, estás tratando de evitar las consecuencias de haber destruido nuestro matrimonio. Hay una diferencia. Estuvo en silencio por un momento. ¿Y si te dijera que hubo otros antes de Jackson? Ahora tenía mi atención. Disculpa. ¿Cambiaría algo si supieras que Jackson no fue el primero? La miré fijamente. Después de todo esto, todavía estaba jugando. ¿Me estás amenazando con confesar más romances si no te acepto de vuelta? Estoy preguntando si saber toda la verdad marcaría una diferencia. ¿Toda la verdad? Pensé que Jackson era toda la verdad. ¿Cuántas verdades completas hay? ¿Importa? Importa porque me muestra exactamente con quién estuve casado durante 23 años. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Te vas a arrepentir de esto. Estábamos bien juntos. No estábamos juntos. Yo estaba casado con alguien que no existe. Tú estabas casada con alguien a quien claramente nunca respetaste lo suficiente como para ser honesta. Esto no ha terminado. En realidad, sí. Y el hecho de que pienses que amenazarme con más confesiones de infidelidad es una estrategia ganadora me dice todo lo que necesito saber sobre cómo terminó realmente este matrimonio. Después de que se fue, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, procesando lo que acababa de suceder. Otros antes de Jackson. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira completa? Mi teléfono sonó. Señor Albrecht. ¿Cómo fue la emboscada? Admitió que hubo otros antes de Jackson. Dio detalles. No. Lo usó como palanca. Dijo que me diría toda la verdad si eso cambiaba mi opinión sobre el divorcio. Táctica de manipulación clásica. No caiga en ella. No lo haré. Pero me hace preguntarme cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. ¿Cambia algo legalmente? No. Pero lo cambia todo personalmente. Después de colgar, me di cuenta de algo. Ya no estaba enojado. Estaba aliviado. Cada conversación con ella confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Me acababa de demostrar que incluso cuando la atrapaban, incluso cuando se enfrentaba a un divorcio, seguía jugando y ocultando la verdad. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Algunos matrimonios no se pueden salvar. Y algunas decisiones una vez tomadas no traen más que paz. 6 meses después, estaba sentado en ese mismo sillón que ella odiaba, leyendo el decreto final de divorcio. Limpio, simple, decisivo. Ella obtuvo sus pertenencias personales y la mitad de la cuenta de ahorros. Yo me quedé con la casa, mi jubilación y mi dignidad. El teléfono sonó. Debe. ¿Cómo se siente ser oficialmente soltero? Como si pudiera respirar de nuevo. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno. La mejor decisión que he tomado. Y era verdad. Los últimos 6 meses habían sido los más pacíficos de mi vida adulta. No más preguntarme por qué trabajaba hasta tarde. No más vivir con alguien que veía la mentira como una rutina diaria. ¿Oíste lo de Jackson?
preguntó David. ¿Qué pasa con él? Su esposa lo aceptó de vuelta, pero solicitó la separación legal 3 semanas después. Resulta que todavía estaba enviando mensajes de texto a otras mujeres. Algunas personas nunca aprenden. ¿Y mi exesposa? Viviendo con su hermana. Jenny le dijo a mi esposa que está saliendo con un tipo que conoció en una cafetería. Aparentemente, él no sabe nada sobre Jackson o los detalles del divorcio. Casi sentí lástima por el pobre tipo, casi. ¿Y la situación del estudio de yoga? Cerró el mes pasado. El dueño no pudo manejar el drama cuando se corrió la voz sobre instructores que tenían romances con clientes casados. Todo el lugar se volvió tóxico. Después de colgar, salí a revisar el correo. Mi vecina, la señora Gabel, estaba regando su jardín. ¿Cómo estás, querido?, preguntó. Ha estado tan tranquilo en tu casa desde que se fue. Mejor que en años, honestamente. Bien por ti. Algunos de nosotros sabíamos que algo andaba mal. La forma en que salía a horas extrañas. Volví a casa con aspecto culpable. No queríamos decir nada, pero los vecinos se dan cuenta. Eso me sorprendió. ¿Lo sabíais? Sospechábamos. Cuando ves a alguien cargando bolsas de viaje en diferentes autos 2 veces por semana, empiezas a preguntarte. Pensé en eso de camino de regreso adentro. Incluso los vecinos habían visto a través de su engaño. Yo había sido el único que vivía en negación. Mi teléfono vibra. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Megan Vance. Quería agradecerte por decirme la verdad. El divorcio es definitivo la próxima semana. Jackson perdió la custodia debido a las mentiras y los problemas financieros. Mis hijos y yo nos mudamos a Colorado para estar cerca de mis padres. Nos salvaste años de vivir una mentira. Respondí, me alegro de que tú y tus hijos estéis bien. Merecíais algo mejor. Tú también. Escuché a través de amigos en común que tu divorcio se concretó. Espero que encuentres la felicidad. Ya la he encontrado. Resulta que la felicidad simplemente estaba enterrada bajo años del engaño de otra persona. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi viejo amigo Leo, aquel con el que mi exesposa siempre ponía excusas para no pasar tiempo. Mira quién ha vuelto de entre los muertos, respondió. Pensé que tal vez querrías ir a cenar alguna vez. Ponerse al día. Ya era hora. Emily nos contó lo que pasó. Nos preguntábamos cuándo aparecerías. ¿Cuánto tiempo lo supisteis? Saber qué. Que mi matrimonio era una broma. Leo guardó silencio por un momento. No sabíamos sobre el engaño, pero sabíamos que ella te tenía caminando sobre cáscaras de huevo cada vez que salíamos. Parecías nervioso, como si tuvieras miedo de que te gritaran por divertirte. ¿Por qué no dijisteis nada? ¿Qué se suponía que debíamos decir? Tu esposa es controladora y parece odiar a tus amigos. No habrías escuchado. Tenía razón. No lo habría hecho. De todos modos, continuó Leo, todos estamos contentos de tenerte de vuelta. Noche de póker el sábado, si te interesa. Allí estaré. Después de colgar, me di cuenta de algo. Los amigos con los que había perdido el contacto, los pasatiempos que había abandonado, la versión de mí mismo que había enterrado para mantener la paz en mi matrimonio. Todo seguía allí, esperando a que recordara quién solía ser. Esa noche, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Resulta que el final de un mal matrimonio era lo suficientemente especial. Levanté mi copa en la sala de estar vacía. Por las consecuencias, por la verdad y por algunas personas que obtienen exactamente lo que se merecen. La casa estaba en silencio, pero era un buen silencio, pacífico, honesto. Por primera vez en años, estaba exactamente donde necesitaba estar. Hace 6 meses, mi esposa me había enviado un mensaje de texto sobre un inocente viaje de chicas. Esta noche, era un hombre divorciado que había aprendido que a veces la mejor manera de manejar una situación es simplemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus elecciones. Ella quería a Jackson.
Lo tuvo brevemente y luego lo perdió a él, su matrimonio, su hogar y el respeto de todos los que sabían la verdad. Yo quería una vida honesta. Resulta que todo lo que tenía que hacer era dejar de aceptar la deshonestidad. El sillón era cómodo. El vino era excelente. Y mañana me despertaría en una casa donde cada persona que vivía en ella decía la verdad. Algunos finales son en realidad solo comienzos disfrazados.